El gemido que rasgó la noche no fue humano, fue el lamento de una bestia herida, un sonido gutural que vibró en los huesos de Ezequiel y silenció el aullido del viento entre los cañones. El cielo sangraba en tonos carmesí y púrpura, un presagio pintado sobre la inmensidad del desierto mexicano, y un rugido sordo de trueno retumbó en el horizonte, como el tambor de guerra de un dios olvidado. El corazón de Ezequiel martilleó contra sus costillas, un ritmo frenético que ahogaba el crepitar de su lámpara de queroseno. Aferró el viejo Winchester, la madera gastada y pulida por el sudor de generaciones, sintiendo el frío inútil del metal contra su palma. El arma, un vestigio de tiempos mejores, había fallado más veces de las que él podía contar, pero esta noche era el único dios en el que podía confiar. Su rancho, un esqueleto de adobe y madera carcomida por el sol, se sentía terriblemente frágil, una isla de luz parpadeante en un océano de sombras hambrientas. Aguzó la vista, y allí, recortadas contra el horizonte moribundo, las vio. No eran simples figuras, eran siluetas colosales, titanes forjados en la furia del desierto que se arrastraban hacia él. Sus sombras, alargadas y monstruosas por la luz de la lámpara, danzaban sobre los cactus saguaro como espectros ancestrales. Eran mujeres, pero de una estirpe que Ezequiel solo había escuchado en leyendas susurradas junto al fuego. Altas, con una musculatura que se tensaba bajo la piel morena como cuerdas de un arco a punto de romperse. Vestían pieles raídas y cueros curtidos, pero era el manto carmesí que las cubría lo que heló la sangre de Ezequiel. Sangre, seca, fresca, ajena y propia, pintando un mapa de violencia sobre sus cuerpos. Una de ellas, con el cabello negro como la obsidiana trenzado con plumas de águila, se apoyaba pesadamente en su compañera. Sostenía su brazo, del cual manaba un torrente oscuro que dejaba un rastro ominoso sobre la arena pálida. Su rostro, una máscara de dolor y desafío, estaba marcado por cicatrices que contaban historias de batallas imposibles. La otra, Xochitl, la guiaba con la ferocidad de una loba acorralada. Sus ojos, dos brasas de ámbar en la oscuridad, no reflejaban miedo, sino una ira tan pura y antigua como las rocas que las rodeaban. Su mirada barrió el humilde rancho de Ezequiel y se clavó en él, no como una súplica, sino como un desafío. ¿Quiénes son ustedes?, logró articular Ezequiel, su voz un susurro ahogado por el polvo y el terror, mientras el cañón del rifle temblaba en sus manos. La mujer que sostenía a su hermana herida levantó la barbilla. Su voz no fue un susurro, sino el retumbar de piedras al chocar, profunda y resonante. Somos las hijas de la tormenta y la roca, la gente del viento, gruñó Xochitl. Nos cazaron como a bestias. Ahora, ranchero, tienes dos opciones, ayúdanos a vivir o ayúdanos a morir. Pero decide ahora. El instinto de supervivencia, afilado por años de sequía y hambre, le gritaba a Ezequiel que disparara, que huyera, que se escondiera. Pero había algo en la mirada de aquellas guerreras, una nobleza rota, una dignidad salvaje que desarmó su miedo. Vio en ellas el mismo espíritu indomable del desierto que él tanto amaba y temía. Con un suspiro que pareció arrancarle el alma, bajó el Winchester. El chasquido del metal al apoyarse contra la pared de la cabaña fue el sonido de una sentencia. Con manos que aún temblaban, las guió al interior. Su cabaña, apenas un refugio precario contra los elementos, pareció encogerse ante su presencia. Las dos mujeres se desplomaron junto al fuego, cuya luz danzaba sobre sus facciones esculpidas, revelando la profundidad de su agotamiento. Itzel, la herida, dejó escapar un siseo de dolor cuando su brazo tocó el suelo. Ezequiel, movido por un impulso que no comprendía, trajo un cubo con la poca agua limpia que le quedaba y un trapo. Mientras limpiaba la herida, un corte profundo y brutal, Xochitl lo observaba con una intensidad que era casi una presión física sobre su nuca. Cada movimiento suyo era medido, cada gesto evaluado. ¿Era un aliado o una trampa? Ezequiel podía sentir el olor metálico de la sangre, el sudor y el aroma a tierra de las guerreras, una mezcla embriagadora y peligrosa. Por un instante, el miedo regresó con fuerza. ¿Qué demonios estaba haciendo? Pero entonces, sus ojos se encontraron con los de Itzel. En medio del océano de dolor, vio una chispa de gratitud tan pura y abrumadora que silenció todas sus dudas. La noche se espesó, envuelta en un silencio denso, tejido con preguntas no formuladas y el aliento pesado de la muerte que acechaba afuera. Ezequiel les ofreció lo único que tenía, un cuenco de frijoles negros y una cantimplora de agua. Comieron en silencio, con la urgencia de quienes no saben cuándo volverán a probar bocado, pero sus ojos nunca dejaron de vigilar las ventanas y la puerta. Fue entonces cuando lo oyeron. Primero, una vibración sutil en el suelo de tierra, una pulsación que ascendía por las plantas de sus pies. Luego, el sonido inequívoco que rompía la calma del desierto, el martilleo de cascos de caballos cerrados, un galope frenético y decidido que se acercaba con una velocidad aterradora. No eran viajeros perdidos, eran cazadores. Los ojos de Xochitl se encendieron con un fuego letal. Se puso en pie con una fluidez mortal, su cuerpo agotado transformado en un arma tensa.
No era miedo lo que reflejaban sus ojos, era furia. La cacería no había terminado, acababa de llegar a su puerta. El galope se convirtió en un trueno que hacía vibrar el suelo de tierra bajo sus pies. Ezequiel se precipitó hacia la pequeña ventana, un rectángulo de noche salpicado de estrellas, y su corazón se encogió hasta convertirse en un nudo helado en su pecho. Un escuadrón de sombras a caballo emergía del desierto, sus siluetas recortadas contra la luna como heraldos de la muerte. No eran bandidos. Su porte, la forma en que se fundían con sus monturas, el destello de las puntas de lanza, eran guerreros. Al frente cabalgaba una figura monumental, un hombre cuyo torso desnudo parecía tallado en la misma roca de las montañas, con un penacho de plumas de halcón que se agitaba en la brisa nocturna como una corona de guerra. Cuando desmontó, la tierra pareció quejarse bajo el peso de sus mocasines. Su rostro, un mapa de granito agrietado por el dolor y la ira, se clavó en la puerta de la cabaña. Era Nainis, el legendario jefe de las tribus dispersas, y sus ojos eran carbones ardientes que prometían aniquilación. ¿Qué has hecho, hombre del polvo?, rugió Nainis, y su voz no fue la de un hombre, sino un trueno que no anunciaba lluvia, sino sangre. Las frágiles paredes de madera de la cabaña temblaron con la vibración. Mis hijas, están aquí, has puesto tus manos sobre la sangre de mi sangre. Ezequiel retrocedió, su espalda chocando contra la pared. El aire se le escapó de los pulmones. Hijas, la palabra resonó en su mente como una sentencia de muerte. Aquellas titanes heridas no eran simples fugitivas, eran princesas de un pueblo guerrero, y él, un miserable ranchero al borde de la inanición, se había interpuesto en el camino de un rey furioso. Dentro de la cabaña, el ambiente se cargó de electricidad. Itzel, pálida por la pérdida de sangre, intentó incorporarse, mientras Xochitl se ponía de pie con la gracia letal de una pantera. Se interpuso entre Ezequiel y la puerta, un escudo viviente de furia y lealtad. Intercambiaron una ráfaga de palabras en su lengua gutural y antigua, una música afilada y urgente. Xochitl hablaba con vehemencia, su mano señalando primero la herida de su hermana y luego a Ezequiel, no con acusación, sino con una ferocidad protectora que desconcertó al ranchero. Nainis la escuchó, su mandíbula tensa. Sus ojos de obsidiana se movieron de su hija a Ezequiel, y la furia pura que ardía en ellos comenzó a mezclarse con algo más complejo, una suspicacia teñida de un respeto a regañadientes. Ella dice que le salvaste la vida, dijo Nainis, su voz ahora un murmullo grave y peligroso mientras daba un paso hacia el umbral. Dice que le diste tu agua y tu fuego cuando otros la habrían dejado a los buitres. Se detuvo, su imponente figura llenando por completo el marco de la puerta. Pero tu piedad es una piedra arrojada a un lago en calma. Ha creado ondas que no puedes comprender. Mi pueblo está en guerra. Mis hijas fueron emboscadas. Tu acto, ranchero, te ha encadenado a nuestro destino. Se dio la vuelta. Reza a tus dioses de madera. Mañana, al alba, decidiré si tu corazón sigue latiendo. Sin otra palabra, él y sus jinetes se fundieron de nuevo en la noche, dejando tras de sí un silencio más aterrador que sus gritos. Ezequiel se quedó inmóvil, el sudor frío recorriendo su espalda. Las hermanas permanecían en la penumbra, sus rostros ahora ensombrecidos por una preocupación que no era por ellas, sino por él. La noche fue una tortura sin fin. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, era el sonido del verdugo afilando su hacha. Ezequiel no durmió, se sentó junto al fuego, el viejo Winchester sobre sus rodillas, sintiéndose más solo que nunca. Cerca de la medianoche, Xochitl se acercó. ¿Por qué?, susurró ella en un español tosco pero claro. Sus ojos ambarinos reflejaban las llamas, y en ellos Ezequiel vio una tormenta de emociones contenidas. No lo sé, respondió él con sinceridad, su voz ronca. Vi dolor, vi a alguien que necesitaba ayuda. La ayuda tiene un precio, replicó ella, su mirada intensa, casi dolorosa. Mi padre se rige por leyes antiguas. Una deuda de sangre debe pagarse con sangre o con una hazaña de igual valor. Se sentó frente a él, el aire crepitando entre ellos. Por primera vez, Ezequiel no la vio como una guerrera colosal, sino como una mujer aterrada por lo que el amanecer podría traer. Su aroma, una mezcla de pino, cuero y la tormenta que llevaba en su nombre, lo envolvió. No debiste hacerlo, no pude no hacerlo, confesó él, y en esa simple frase, un universo de sentimientos no expresados se abrió entre ellos. El alba llegó como una herida sangrienta en el horizonte. Con ella, el sonido de un único caballo. El corazón de Ezequiel dio un vuelco. Nainis regresó solo, su expresión tan indescifrable como las tallas en una roca antigua. Ranchero, comenzó, su voz resonando en el aire fresco de la mañana. Mis hijas han hablado. Tu acto no fue de codicia ni de lujuria, sino de honor. En nuestra ley, tal acto exige una recompensa, pero tu intromisión en asuntos de jefes exige un castigo. El espíritu del desierto debe decidir. Te ofrezco una elección, puedes morir aquí y ahora, una muerte rápida por haber tocado
lo que no te pertenecía, o puedes enfrentar una prueba, un desafío que lavará la ofensa y te probará digno. Ezequiel tragó saliva, su garganta tan seca como la tierra bajo sus pies. Unirme a ustedes, susurró, recordando las palabras de Nainis. Para unirte a nosotros, primero debes demostrar que tu espíritu es más fuerte que el acero, continuó el jefe. Hay una bestia en estas tierras, el fantasma de las rocas negras, un jaguar de un tamaño que los ancianos no recuerdan. Ha matado a 2 de mis mejores guerreros y aterroriza a nuestro pueblo. Ni las flechas ni las lanzas lo han doblegado. Cázalo, tráeme su piel antes de la próxima luna llena. Hizo una pausa, dejando que el peso de la tarea imposible se asentara. Si lo logras, no solo vivirás, sino que caminarás entre nosotros como un hermano, y la deuda de sangre quedará saldada. Si fallas, las rocas del desierto beberán tu sangre. Con un nudo de terror y una extraña chispa de determinación en el estómago, Ezequiel asintió. Era una sentencia de muerte, pero al menos era una que podía enfrentar de pie. Las hermanas lo acompañaron. Xochitl, con su gran arco de tejo y un carcaj lleno de flechas con punta de obsidiana. Itzel, aún débil pero con una lanza en la mano y fuego en los ojos. Ezequiel llevaba su rifle oxidado y una fe que no sabía que poseía. El desierto se convirtió en su cazadero, un laberinto de cañones, rocas afiladas y sombras engañosas. Durante horas siguieron las huellas, impresiones en la arena tan grandes como la mano de un hombre, frescas. El rastro los llevó a un desfiladero donde el hedor a carne vieja y a depredador se aferraba al aire, helando la sangre. Allí, junto a los restos destrozados de un coyote, lo supieron. Estaban en su territorio. De repente, un rugido que no era de este mundo desgarró el silencio. No fue un sonido, fue una fuerza de la naturaleza que sacudió el aire y el alma. Desde lo alto de un risco, un borrón de oro y sombra saltó. La bestia era inmensa, un monolito de músculo y furia con ojos que brillaban como pozos de fuego líquido. Aterrizó con un impacto sordo, levantando una nube de polvo. El caos se desató. Xochitl, reaccionando con una velocidad sobrehumana, tensó su arco y soltó una flecha. La saeta silbó en el aire, pero la bestia se movió con una agilidad imposible, y la obsidiana solo le arrancó un trozo de piel del lomo, enfureciéndola aún más. Itzel, con un grito de guerra gutural, golpeó su lanza contra el suelo para atraer su atención, una valiente pero suicida distracción. El jaguar se giró, ignorando a las mujeres, sus ojos amarillos fijos en Ezequiel, reconociendo al verdadero cazador, al verdadero desafío. Se agazapó, sus músculos se tensaron como resortes listos para estallar. Ezequiel levantó el Winchester. El mundo se redujo a la mira de hierro, al pelaje moteado y al abismo de odio en los ojos de la bestia. El corazón le martilleaba en los oídos, un tambor salvaje que ahogaba el rugido del monstruo. Apuntó, pero su mano, la mano de un ranchero, de un hombre que solo había luchado contra la sequía y la pobreza, temblaba incontrolablemente. El universo se contrajo en el instante en que la bestia saltó. El tiempo se estiró, convirtiéndose en una melaza espesa donde cada latido del corazón de Ezequiel era un trueno. Vio los músculos del jaguar ondular bajo la piel moteada, una obra maestra de la muerte lanzada hacia él. Vio el abismo de furia en sus ojos ambarinos. El pánico, frío y afilado como el hielo, le atenazó el alma, pero un instante después, se transformó en una calma extraña, la serenidad del condenado. El viejo Winchester subió a su hombro, no por un acto de valentía, sino por el puro instinto de la vida que se niega a extinguirse. Disparó. El estruendo del arma fue un rugido profano en la santidad del desierto, y el fogonazo iluminó por una fracción de segundo la mueca de odio del felino. La bala no encontró su blanco. Se perdió en el aire, un silbido inútil contra la inmensidad. Pero el estallido, la vibración del aire, hizo que la bestia tropezara en su salto. Fue solo un segundo, un parpadeo, un latido de corazón robado al destino. Pero fue suficiente. Como un rayo nacido de la tierra, Itzel se movió. No era la mujer herida que había cuidado, sino la encarnación de una diosa guerrera. Con un grito que era a la vez lamento y desafío, se abalanzó hacia adelante y hundió la punta de obsidiana de su lanza en el flanco del jaguar. El sonido fue sordo, un crujido de carne y hueso. La bestia soltó un último rugido, un alarido de agonía y sorpresa que hizo temblar las rocas, y se desplomó. El silencio que cayó después no fue paz, sino un vacío sagrado, llenado solo por el jadeo de 3 almas que habían mirado a la muerte a los ojos y le habían escupido en la cara. El regreso fue una procesión solemne. La piel del fantasma de las rocas, pesada como el destino mismo, iba a hombros de Ezequiel. Nainis los esperaba, inmóvil como un monolito, su sombra alargándose con el sol poniente. Cuando vio el trofeo, su rostro, un lienzo de granito, no mostró alegría ni alivio.
se endureció hasta volverse impenetrable. Por un momento de terror puro, Ezequiel creyó que había fallado, que el jefe encontraría una nueva razón para ejecutarlo. El desierto no juzga la flecha, sino la mano que la dispara, habló Nainis, su voz grave como el murmullo de la tierra. Has demostrado un valor que no nace de la fuerza, sino del corazón. Mi hija Itzel dice que tu espíritu es puro, que tu alma no conoce la doblez. Dio un paso adelante, y por primera vez, sus ojos no contenían ira, sino un profundo y desconcertante respeto. Te di la oportunidad de salvar tu vida, pero los espíritus han decidido darte una nueva. Ya no eres el hombre del polvo. Ahora, caminarás entre nosotros. Hizo una pausa, y el aire se cargó de un peso insoportable. Mi pueblo necesita líderes forjados en el fuego. Mis hijas, sangre de mi sangre, han pedido que te unas a nuestro linaje, que seas familia. Ezequiel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Él, un paria, un hombre cuya única posesión era la soledad, ser parte de una familia de reyes del desierto. Antes de que pudiera encontrar su voz, Xochitl se acercó. Sus movimientos eran fluidos, hipnóticos. De sus manos pendía un collar de garras de jaguar y plumas de águila. Con una solemnidad que era casi una caricia, lo colocó sobre el cuello de Ezequiel. El contacto de sus dedos, cálidos y firmes, fue una descarga eléctrica que selló su destino. Una extraña y casi imperceptible sonrisa se dibujó en los labios de Nainis. Hay una condición final, dijo, y su tono se volvió sombrío, el de un rey dictando un edicto ineludible. Un lazo forjado en la sangre de una cacería debe ser sellado con la sangre de un linaje. Debes tomar a una de mis hijas como esposa. Solo así tu espíritu se entrelazará verdaderamente con el nuestro. El mundo de Ezequiel se tambaleó. Casarse. Su mirada voló hacia Itzel, cuyos ojos oscuros lo observaban con una gratitud tan profunda que parecía un océano de promesas silenciosas. Luego, miró a Xochitl, cuyo fuego lo intimidaba y lo atraía a partes iguales, una tormenta que prometía destrucción o la más gloriosa de las pasiones. Ellas decidirán si te aceptan, continuó Nainis, y tú decidirás a quién pedir. Si aceptas, crearás un puente entre nuestras gentes, una alianza de sangre y tierra. Si te niegas, bueno, el desierto siempre reclama sus deudas. Esa noche, bajo el manto de 1.000.000 de estrellas que parecían juzgarlo, Ezequiel se encontró solo con las dos hermanas. El fuego danzaba, pintando sus rostros con sombras y luz. Ezequiel, comenzó Itzel, su voz un arroyo en la quietud de la noche. Mi vida te pertenece porque tú me la devolviste. Si me eliges, seré tu refugio y tu fuerza. Lucharé a tu lado, curaré tus heridas y honraré tu corazón hasta que mi último aliento se lo lleve el viento. Entonces, Xochitl intervino, su voz el filo de la obsidiana. Yo no ofrezco refugio, sino la tormenta. Soy guerrera, no esposa dócil. Si me eliges, no caminaré detrás de ti, sino a tu lado. Nuestro matrimonio no será de paz, sino de fuego y acero. Te desafiaré, te empujaré a ser más de lo que eres, y juntos, conquistaremos cualquier destino que los dioses nos arrojen. Ezequiel sintió el peso de dos mundos sobre sus hombros, un puerto seguro o un mar embravecido, el amor que sana o el amor que forja. Estaba a punto de hablar cuando un alarido de hiena rompió la noche. No eran apaches, eran sombras de hombres a caballo, bandidos con rifles que brillaban bajo la luna, una plaga que había estado acechando la región. El campamento de Nainis se movilizó, pero los habían tomado por sorpresa. En medio del caos, de los gritos y los disparos, la elección dejó de ser una pregunta y se convirtió en una respuesta. Ezequiel no pensó, sintió, vio a Itzel, aún convaleciente, levantar su lanza con una determinación feroz pero frágil, y en ese instante, supo cuál era su lugar. Corrió hacia ella, tomó su mano libre, y su voz resonó por encima del estruendo, no estás sola, lucharemos juntos. Una sonrisa deslumbrante, forjada en fuego y aprobación, iluminó el rostro de Xochitl. Empuñó su arco y se posicionó al otro lado de Ezequiel, convirtiéndolos en un trío letal, el corazón de la defensa. La batalla fue una danza brutal de pólvora y polvo, y Ezequiel, el ranchero solitario, luchó como un león, protegiendo a la mujer cuya vida había salvado, hombro con la mujer cuya fuerza lo inspiraba. Cuando el último bandido cayó, Nainis se acercó, su rostro marcado por el respeto absoluto. Has elegido con el corazón de un guerrero, no con la mente de un comerciante, sentenció. Has elegido proteger. Itzel será tu esposa, pero entiende esto, este vínculo debe ser sagrado en ambos mundos, el nuestro y el tuyo. Días después, bajo la mirada de un cielo que no entendía de fronteras, un sacerdote anciano y tembloroso fue llevado al campamento. En un ritual que mezclaba el humo del copal con las oraciones en latín, Ezequiel e Itzel se unieron. La paz entre el rancho olvidado y la nación apache fue sellada con promesas tejidas con hilo de sangre y juramentos susurrados al viento. Pero mientras la tribu celebraba, Ezequiel sintió una mirada sobre él.
Desde la distancia, Xóchitl lo observaba. No era la mirada de una mujer despechada, sino la de una guardiana que ha confiado un tesoro y ahora velará por él eternamente, un juramento silencioso que prometía lealtad, protección y un secreto que latía como un segundo corazón en la noche del desierto. La vida de Ezequiel, el hombre que no tenía nada, se había entrelazado con un destino de tronos y tormentas. Había ganado una esposa, una familia y un pueblo, pero al ver la sombra de un lobo solitario en una colina lejana, supo que el precio de este nuevo mundo apenas comenzaba a revelarse. Su historia no había terminado, acababa de nacer de las cenizas de su antigua vida. Así como el destino de Ezequiel quedó sellado en esa noche estrellada, cada historia que compartimos teje un nuevo hilo en el gran tapiz del universo. Si esta crónica de sangre y estrellas ha encendido una llama en tu espíritu, permite que su eco resuene. Suscríbete para no perderte ni un susurro de los vientos del desierto, comparte este relato para que otros cabalguen junto a nosotros, y déjanos en los comentarios cuál de las dos hermanas habría sido tu elección, pues en cada decisión nace una leyenda diferente.